Colas en mi fresco, 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 colas en mi fresco, fresco. Y bueno, hola, ¿qué tal, viejas chismosas? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de lo mejor el día de hoy, porque el día de hoy les traigo unos chismecitos bastante fresquitos. Así que, bueno, el día de hoy estoy un poco más alterado de lo normal, porque básicamente llevo intentando grabar este video 2 veces. No sé si inclusive esta tercera vez vaya a salir bien, pero el caso es que se ha estado yendo la luz. Así que estoy un poquito alterado, ¿ok? Pero en fin, voy a tratar de relajarme. Así que empecemos con esta primera noticia, ¿no? Básicamente resulta ser que justamente el día de ayer Kimberly Loaiza y Sebastián Yatra pusieron el siguiente comentario que dice: Kimberly es una gran persona, me cayó súper bien. Y luego Sebastián Yatra: eres una crack, a ver que nos invitamos para el siguiente. Y bueno, básicamente esto como respuesta al video que subió Kimberly Loaiza, en donde está haciendo una colaboración con Sebastián Yatra vía redes sociales, ¿no? Esto ya deja más en claro de que posiblemente exista una colaboración musical entre ambos dos artistas, entre esos dos artistas, ¿no? Tanto Kimberly como Sebastián. También muchas personas empezaron a decir que Kimberly Loaiza y Sebastián Yatra podrían tener algo, guiño guiño. Y bueno, lo más curioso de esto es que Juan de Dios Pantoja precisamente le dio me gusta a esta captura de pantalla de Kimberly y Sebastián Yatra, ¿no? O sea, ay, pobrecito Juan de Dios, ahí nada más le dio un me gusta, ¿no? Como viendo al horizonte a Kimberly Loaiza. Esto se me asimiló así, pero bueno, en fin, yo estoy seguro que eso no es más que una colaboración musical, y del ser otro el caso, pues sí estaría como curiosa la situación, ¿no? Pero no, yo estoy seguro que simplemente es una colaboración musical y ya está. Pero bueno, en fin, ahora pasando ya a este siguiente temita, el cual es sobre Juan Pazurita y Luisito Comunica. Y es que básicamente el día de ayer Juan Pazurita subió un video a su canal que es el tráiler de la nueva serie que van a sacar próximamente, e igual Luisito Comunica puso un post de esta misma que dice: qué emoción, esto está sucediendo, estrena el 9 de junio, Aislados, así es como se llama la serie de Luisito Comunica y Juan Pazurita, que saldrá próximamente. Así que ya veremos de qué trata. Yo tengo unas expectativas regulares, ok, no tengo tampoco unas expectativas así de que uy, como estoy esperando esta serie, ¿no? Porque la verdad es que no, ya sabemos cómo es la producción de Luisito Comunica con sus series. Por ejemplo, el del Greñas me pareció bastante buena, pero esta fue una producción por YouTube, así que tampoco sabemos que tan bien esté. Obviamente va a tener una calidad impecable, pero en cuanto trama, suspenso y enganche de la misma serie, pues también como que es un poco de dudar esto, ¿no? Y tendremos que esperar a verla antes de hacer cualquier prejuicio. Así que pues bueno, eso es en cuestión lo que hay. Ambos dos han estado publicando en sus redes sociales el mismo estreno de esta serie, que ya faltan tan solo unos cuantos días, ¿ok? Unos cuantos días, y estoy seguro que en cuanto salga yo se los traeré para mencionarles a mi opinión, que fue lo que me pareció el primer capítulo. Igual ya hacemos un tipo de review en Instagram o algo así, no lo sé, pero ya iré pensando en estos días sobre esa situación, ¿no? En fin, ahora pasando ya a este siguiente tema, ya que estamos hablando de Luisito Comunica y el último, y es que en cuestión Luisito Comunica pone este tweet que dice: hace 4 años entrevisté a un hombre en la calle, hoy me entero que una chica lo ha denunciado por abuso, ya borré el video, pues no deseo que más gente lo conozca por mi canal, no tengo ningún tipo de relación con él, siento profundamente lo sucedido de todo corazón. Y bueno, en cuestión esto surgió mediante un post en Instagram que dejó esta misma chica, en donde denunció esto, el cual dice: hola, me llamo Andrea y el 5 de marzo sufrí un evento de abuso shalala por una persona relativamente conocida. El Rocky se dedica a limpiar zapatos en el Zócalo, por ser más exacto en José María y Pino Suárez 3.
y dar explicaciones a turistas en inglés. Este personaje salió a la luz hace 3 años en un video de Luisito Comunica. La primera vez que lo conocí, Rocky, fue el 19 de septiembre de 2019. Estaba cayendo un aguacero, estaba sentada por el Palacio Nacional cuando él se acercó y comenzó a hacerme la plática. Me dijo que si sabía quién era él. Inmediatamente le contesté que sí, que salió en un video de Luisito Comunica. Comenzamos a hablar y me dio grandes consejos que me ayudaron en ese momento. Hasta me tomé una foto con él y me fui. El 5 de marzo de 2020 salí de mi casa antes y me bajé al Zócalo. Eran las 12:51 cuando encontré a Rocky. Le tomé una foto y se la envié a mi mejor amigo para avisarle que no había ido directo a la escuela y me había detenido en el Zócalo. Me reconoció al instante. Me dijo que iba a invitar un jugo para platicar chido. Me dio sus cosas que usa para bolear zapatos y las puso en su cubeta blanca. Me dijo que se las cuidara. Yo le esperé mientras él fue por el jugo. Me trajo un Boeing de mango en vidrio y él un jugo de mando del Valle de mango igual en vidrio. Tomé unos tragos, hablamos, noté nada raro. Lo siguiente que recuerdo es estar en un taxi con él sin poder moverme. Mandé un mensaje a un grupo de amigas que recuerdo haber mandado con ubicación, que era un hotel cerca de la biblioteca Vasconcelos. Finalmente mi último recuerdo es llegar a la escuela 6:40 p.m. diciendo que me habían violado. Mis amigas notaron que traía la playera al revés y decidieron llevarme al servicio médico de la escuela, donde notaron que había llegado en estado de inconsciencia por mis reflejos o otros signos. Así que por mi protocolo me llevaron a una clínica del IMSS donde pedí estudios toxicológicos. Me dijeron que no los hacían, así que tuve que pedir alta e ir al MP. Cuando me enteré, a la abogada me pidió que tratara de recordar que fuera más específica con las horas y lugares. Fue ahí cuando abrí mi galería y descubrí fotos y videos de Rocky abusando de mí. Hice todo lo que el MP me dijo, me tomaron las declaraciones, me tomaron pruebas toxicológicas y ginecológicas. Extrajeron las fotos y videos de mi celular. Fui a la policía de investigación, me pidieron evaluación psicológica y psiquiátrica. Terminé internada en un psiquiátrico 14 días por estrés agudo a raíz del evento. El MP no me ha entregado los resultados toxicológicos ni ginecológicos. Rocky sigue libre. Mi relato es para que sepan que se cuiden y para que se haga público que este hombre no es una eminencia, que salió adelante, que es un ejemplo de la vida después de pasar 2 años de la cárcel y que se reivindicó. Es un abusador, que usa pseudofama para abordar a las personas. Sé que no soy la primera, que espero que sea la última. Y en cuestión muestra las fotos de este hombre, del video de Luisito y de cómo le tomó una foto después cuando dice ella misma que le tomó una fotografía. Y de hecho vemos aquí igual otra captura, o bueno, mejor dicho, la captura de evidentemente la conversación que envió, ¿no? Vemos que ahí está este hombre lavándose las manos, pero creo que nos drogaron bien, no sé, y mandó una ubicación en cuestión, ¿no? O sea, de hecho sí, hasta se ve como que confundido en el mensaje. Y después también muestra esta otra imagen de este hombre en donde tiene exactamente la gorra y está pues en una posición de... ya saben. A lo que después, por ejemplo, Dallas Review le respondió a Luisito Comunica: ¿en serio? O sea, para ti que te acusen de algo ya lo haces cierto. Entonces cuando a ti te acusaron de andarle poniendo los... debimos creer que decían esas burradas sobre las mujeres y cómo las tratabas sin dar cabida a tu inconsciencia. Ridícula tu lógica, Luisito. Para más clarificación acabo de rebuscar un poco más sobre el caso y la chica dice que tiene pruebas de que le metió cosas en la bebida este señor y que fue al hospital, pero no las ha mostrado. Si es cierto que le caiga todo el peso de la ley, pero sigo sin entender qué tiene que ver exactamente un video de Luisito Comunica. Él sabía perfectamente que estaba entrevistando a un ex convicto y ahora decide borrarlo. Antes estaba bien porque había sido condenado antes y hace un video lucrándose y haciéndose famosito, era guay, pero ahora no, absurdo. Lo que no sé es por qué le habían condenado previamente. ¿Alguien sabe por qué era un ex convicto? Nunca vi el video original. Si alguien me lo pudiera decir, que para tener en cuenta qué tipo de persona es este tipo y que ya sabía Luisito lo que había hecho. Igual Prankedy pone: por supuesto que es válido preguntar. Hace un par de meses grabé un video donde una chica dijo que iba a acusarme de shalala con policías y terminó con la frase de a ver a quién le creemos.
ven, todo quedó en video. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera grabado? Exactamente, ¿no? Y por ejemplo también Zorrito Youtubero le contestó a Dallas Review poniéndole: te entiendo, Dallas, sé que estás resentido por lo cual te acusaron una vez y qué bueno que se hizo justicia, pero noto que te gusta salirte de tu rol de crítico y pasarte a la de juez. Ni tú ni yo somos nadie para exigir pruebas, eso solo las autoridades y ya se presentaron. Bueno, Dallas no pidió pruebas, simplemente dijo que no las mostró, pero sí, o sea, creo que con lo que mostró es más que suficiente, honestamente, y pensando con un poco de lógica, como que tiene sentido la historia, porque, o sea, a ver, como que para qué esta chica va a querer amenazar a este hombre que es un don nadie, básicamente, simplemente se hizo conocido por un video de Luisito Comunica, pero ya está, o sea, nadie lo recuerda, tampoco tiene mucho sentido. Y ahora, también las fotografías que mostró creo que son bastante válidas y de hecho quizás subieron hasta más, pero las mismas posiblemente estén en proceso y su abogada le haya dicho que no las mostrara y mostró nada más estas, no lo sé, pero bueno, en fin, yo en esta ocasión creo que sí le creo a esta chica porque no veo mucho sentido a dudar, ¿saben? O sea, poniéndolo en balanza como que tiene más sentido que esté diciendo la verdad en esta ocasión, ¿ok? Pero en fin, ¿ustedes qué piensan de este viaje chismoso? Ya saben que lo pueden dejar en los comentarios para saber su opinión de ustedes, ya que ustedes tienen la opinión más importante de todos estos chismes. Oye, espera, antes de que te vayas quiero recordar que si te gustó el video no olvides pues dejar tu like, porque de esa forma me ayudas para que YouTube recomiende el video con las personas que pues considere que le pueda interesar mediante su algoritmo, o también pueden darle like para que de esa forma yo sepa que les gustó el video y pueda seguir motivado para seguir creando más contenido de este estilo. O también si gustas me puedes tú apoyar compartiéndolo con las personas que consideres que les pueda interesar alguna de las noticias que vimos en este video, pues puedes compartírselo sin ningún problema, ya sea a través de alguna red social que tú conozcas que pues puedes compartírselo a esa persona, pues mándale simplemente este video y pues de esa forma va a estar bien informado, y también ustedes pueden estar bien informados de todo lo que hablamos en este canal si se suscriben justamente en la parte de aquí abajo, no sé, por aquí, creo por acá, pueden suscribirse y también activando la campanita les puede llegar la notificación de que acabo de subir una nueva noticia o chisme de su youtuber preferido. Así que pues eso es todo por mi parte, yo los estoy viendo hasta un próximo video, gracias por ver este mismo, adiós.